El millonario escuchó de pronto a su hijita decir: «Papi, me duele mucho cuando me siento». Pero cuando descubrió la verdad, gritó y dirigió su mirada hacia la nana. «Relájate y escucha esta historia de forma tranquila. Espero que sea el catalizador que te ayude a dormir mejor esta noche». Y empezamos. La villa de Piedra Blanca se alzaba en la ladera que daba a la bahía de San Pedro. El viento marino soplaba a través de las palmeras, trayendo consigo un aroma a sal, pero dentro de la casa solo se escuchaba el taconeo de zapatos altos resonando en el mármol. El sonido era de Sofía del Valle, la nueva esposa del millonario Alejandro Rivera, y se mezclaba con las risas forzadas de los adinerados invitados a la gala de beneficencia que ella organizaba. La luz de los candelabros de cristal se reflejaba en las paredes, fría como el ambiente que envolvía aquella morada. Alejandro estaba en el balcón del segundo piso, copa en mano, observando en silencio. Su impecable traje oscuro no lograba ocultar su evidente agotamiento. Acababa de regresar de Tokio tras una semana de negociaciones con sus socios. A sus 38 años, este famoso empresario tecnológico parecía tenerlo todo: dinero, prestigio, poder, pero en su rostro no se dibujaba una sonrisa genuina. Abajo, en el hall principal, Sofía resplandecía entre la multitud. Su vestido de seda roja destacaba sus curvas. Cada palabra suya estaba endulzada con miel. Alejandro aceptó patrocinar más a la Fundación para Niños con Capacidades Especiales. Es muy generoso, ¿verdad? Ella se giró hacia él, con una sonrisa fija como la de una estatua de cera. Alejandro solo asintió levemente, bebió un trago y desvió la mirada. En la esquina de la escalera, Renata Ren, de 8 años, hija de Alejandro con su difunta esposa, estaba sentada en silencio, abrazando a su viejo osito de peluche. Sus ojos grandes y redondos miraban a los invitados como si viera un mundo ajeno. Cada vez que una carcajada resonaba, la niña se encogía un poco. Sofía la cachó, la vio, y su rostro se frunció. «Doña Elena», llamó en voz baja, con tono helado. «Suba a la niña a su cuarto. No tiene nada que hacer aquí». Doña Elena, el ama de llaves de mediana edad, se apresuró. «Ven conmigo, Ren». «Quiero estar con mi papá», dijo la niña en voz baja, aferrándose al osito. «Papá está ocupado, lo verás al rato», la consoló doña Elena, con una sombra de tristeza en la mirada. Se inclinó un poco, cubriendo un moretón en la muñeca de Ren con un curita de gatito. «Que nadie lo vea. ¿Sale?» La fiesta terminó tarde. Cuando los coches lujosos comenzaron a dejar la entrada, Alejandro se dio cuenta de que Ren no estaba en su habitación. La buscó por toda la casa y la encontró escondida bajo la mesa del comedor, con los ojos muy abiertos por el miedo. «¿Qué haces aquí, Ren?» «Derramé agua en el vestido de mi mamá», susurró la niña. Alejandro suspiró, poniendo una mano sobre la cabeza de su hija. «No pasa nada, es solo un vestido». No se percató de que la niña se sobresaltó y se apartó. Ya entrada la noche, la casa estaba sumida en el silencio. Alejandro entró al dormitorio, se quitó la corbata, pero antes de que pudiera sentarse, Sofía habló. «¿Piensas educar a esa niña o no? Ya está muy malcriada». «Solo es una niña, Sofía». «¿Una niña?», intentó avergonzarme en medio de la fiesta. «¿Viste cómo me miraban los invitados? Estás exagerando. Siempre la defiendes. ¿Olvidas que soy tu esposa?» Alejandro levantó la cabeza, con la mirada fría. «Y ella es mi hija». El ambiente se puso pesado. Sofía apretó los puños, clavándose las uñas en la palma hasta hacerse una herida. Luego se dio la vuelta, con la voz afilada. «Te arrepentirás de dejar que ella te maneje». La puerta se azotó con fuerza, dejando a Alejandro solo en el silencio absoluto de la habitación. En el cuarto de enfrente, Ren estaba acurrucada bajo las sábanas, escuchando la discusión a través de la pared. Acercó el osito, susurrando la canción de cuna que su mamá le cantaba.
con la almohada empapada en lágrimas. A la mañana siguiente, Alejandro se preparaba para salir de viaje de negocios. Pasó por el comedor y vio a Sofía preparando café. «Regresaré pronto. Recuerda no presionarla demasiado con las clases de piano». Sofía se giró, con una sonrisa dulce como si nada hubiera pasado. «Solo le enseño a ser obediente, no te preocupes». Alejandro guardó silencio, le dio un beso mecánico en la mejilla y se fue. Justo después de que su coche desapareció de la vista, Sofía dejó la taza de café mirando hacia la escalera. «Doña Elena, que baje Renata a practicar piano». «Señora, la niña es pequeña. Ayer...» «Ya dije», la interrumpió Sofía, con la voz cortante. Ren estaba sentada frente al piano en la sala. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas, iluminando sus manitas temblorosas. Sofía estaba parada detrás, con una regla de madera larga en la mano. «Siéntate derecha». «Sí». «Toca la tercera parte otra vez». «Una vez más». «Está fuera de ritmo». «Hazlo de nuevo». El sonido desafinado del piano resonó, estridente y vacilante. Sofía frunció el ceño ligeramente, golpeando la regla con fuerza contra el instrumento. «Otra vez». Ren se sobresaltó, encorvándose por el miedo. «Derecha». «Deja de temblar, Renata». No recuerdo las notas». La regla se abatió sobre el mueble, produciendo un sonido seco. Sofía miró a la niña sin pestañear. «¿No las recuerdas? Empieza desde el principio». Doña Elena estaba en la esquina del pasillo, con las manos apretadas, a punto de intervenir, pero se detuvo. Sabía bien lo que pasaría si se metía. Por la tarde, la casa estaba extrañamente silenciosa. Ren estaba sentada junto a la ventana, con la mirada perdida hacia el mar. En su pequeña muñeca, el moretón viejo se había vuelto violeta oscuro, y uno nuevo se acababa de formar. La regla de madera seguía sobre la mesa, brillando bajo la luz del atardecer. En la cocina, doña Elena, temblando, marcó el número de Alejandro. «Señor Rivera, yo...». Al otro lado se escucharon los pasos de Sofía. «¿Quién llama?» «Yo me equivoqué de número, señora». Doña Elena colgó, con el sudor perlado en la frente. Cuando cayó la noche, la mansión volvió a sumirse en el silencio. Ren estaba sola en su cama, abrazando fuertemente el osito, susurrando: «Mami, te extraño». La puerta se abrió de golpe. Ren se sobresaltó, sin poder emitir sonido. La luz del pasillo se proyectó, arrojando la sombra de Sofía en la pared. Estaba parada allí, con la regla de madera en la mano. «¿Hora de dormir? ¿Sin haber terminado la lección de piano?» Ren negó con la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. «Lo siento. Ven aquí». Sofía dio un paso más, sus tacones resonando rítmicamente. «Yo prometo que tocaré de nuevo». «Ya es tarde, Renata. En esta casa, quien se porta mal, hace algo mal. Tiene que aprender a pagar el precio». La niña retrocedió temblando, su espalda tocando la pared. «Perdón». La regla se levantó, la luz parpadeó y se apagó por completo. En la oscuridad solo se escuchaban los sollozos ahogados de una niña y el sonido del viento marino, colándose por la rendija de la puerta, escalofriantemente frío. 2 semanas después, la mansión en la colina ya no estaba llena de ruido por las fiestas ostentosas, sino que el ambiente era tenso. Alejandro regresó temprano de su viaje, sin siquiera haber desempacado su maleta. Caminó por el pasillo, percibiendo un ligero olor a desinfectante, un olor que detestaba porque hacía que la casa pareciera un hospital. Doña Elena salió del cuarto de Ren, haciendo una leve reverencia. «¿No fue a la escuela la niña?», preguntó Alejandro. «La señora dijo que Ren tenía un resfriado leve, pero creo que no es solo un resfriado, señor». «¿Qué quiere decir?». «La niña está asustada. Tiemblo cada vez que escucha tacones en el suelo. Creo que debería buscar a alguien que la cuide especialmente». Alejandro miró la puerta de su hija.
empujándola suavemente. Ren estaba acurrucada bajo las sábanas, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Levantó la vista, sus labios temblaron. ¿Ya regresaste, papá? Sí, mi niña. ¿Cómo te sientes? Estoy bien, solo un poco cansada. Alejandro se sentó en el borde de la cama poniendo su mano en la frente de su hija, caliente. Se giró hacia doña Elena. Llamaré a un médico y buscaré a alguien que la cuide de forma exclusiva. 2 días después, Camila Soto apareció en la puerta de la casa Rivera. Una mujer de 27 años, pequeña, con el cabello castaño recogido, vestía una chamarra sencilla y llevaba una bolsa de tela con algunos libros. Cuando doña Elena abrió, Camila sonrió ligeramente. Soy la persona que fue llamada para la entrevista de cuidado de la pequeña Renata. Doña Elena asintió, llevándola al hall, donde Sofía estaba sentada leyendo una revista. Sofía levantó la vista, inspeccionando a Camila de pies a cabeza. ¿Dónde trabajaste antes? En un centro de apoyo psicológico infantil. Ah, psicología. Solo necesitamos una niñera, no una psicóloga. Camila mantuvo la calma. No soy doctora, solo soy alguien que sabe escuchar. Alejandro salió de su estudio, su voz cortó el ambiente frío. Quiero verla en mi oficina, hablemos en privado. En el estudio revestido de madera de roble, la luz se filtraba por la ventana hacia el escritorio. Alejandro se sentó frente a Camila, con las manos entrelazadas. ¿Podría decirme por qué eligió este trabajo? Camila sonrió levemente, sin evitar su mirada. He cuidado a muchos niños con traumas. Creo que no necesitan que les enseñen, sino a alguien que se siente tranquilamente a su lado. Alejandro se detuvo. La frase era sencilla, pero tocaba algo que él nunca había logrado hacer con su hija. Asintió. Empieza hoy mismo. Doña Elena llevó a Camila al segundo piso. Ren estaba escondida en el closet, con la puerta entreabierta. La niña no quiere salir, dijo doña Elena en voz baja. Camila asintió. Se sentó en el suelo, recargándose en la puerta del closet. Cuando era pequeña, tenía un gato llamado Milo. Le tenía mucho miedo a la oscuridad. Todas las noches, tenía que cantarle para que se durmiera. Silencio. Pasó 1 minuto, luego 2. El pestillo del closet sonó, y la puerta se abrió. Ren asomó la cabeza, mirándola con ojos grandes y llorosos. ¿Y el gatito dejó de tener miedo? Camila sonrió. Sí, porque supo que ya no tenía que estar solo. Ren asintió suavemente y salió completamente del closet. La primera tarde, Camila se sentó a leerle un cuento a Ren en la sala. La niña estaba recostada, con la cabeza apoyada en una almohada, su manita moviéndose suavemente con cada palabra. Cuando Camila cerró el libro, Ren preguntó en voz baja, ¿te quedarás mucho tiempo aquí? Mientras tú quieras que me quede. Sofía pasó, deteniéndose. Su mirada era glacial, sus labios apretados. Se dio la vuelta sin decir nada. Por la noche, la mesa solo tenía 3 comensales. Sofía intentaba mantener una sonrisa, pero su voz estaba llena de insinuaciones. ¿Estás seguro de que necesitas a esta nana, Alejandro? No nos faltan sirvientes en la casa. Alejandro dejó el cuchillo en el plato. Ella no es una sirvienta. Está aquí por Renata. El ambiente se tensó. Sofía se rió por lo bajo, se burló, sirviéndose más vino. Solo preguntaba. No te lo tomes tan a pecho. Camila se mantuvo en silencio, continuando en ayudar a Ren a cortar su carne, fingiendo no haber escuchado nada. Esa noche, el llanto del cuarto de Ren despertó a Camila. Corrió hacia allí y encontró a la niña sentada, con los ojos llenos de pánico. Nana, mi mamá vino, dijo que tengo que estudiar más. Tranquila, solo fue una pesadilla. Camila la acercó, abrazándola, dando suaves palmaditas en su espalda. Escucha, estoy aquí. Ren hundió la cabeza en su hombro,
sollozando. Camila cantó suavemente una vieja canción de cuna, con una melodía tan dulce que incluso el viento afuera se aquietó. Alejandro estaba parado en la puerta, conteniendo la respiración al ver la escena. No entendía por qué sentía un apretón en el pecho, dolor, tal vez porque era la primera vez que veía a su hija tan tranquila. A la mañana siguiente, Sofía entró a la cocina y encontró a Camila preparando el desayuno. ¿Quién te crees que eres para meterte en la cocina de esta casa? Solo preparo leche para Renata. Nadie te pidió que lo hicieras, y no quiero que sobrepases los límites de tu trabajo. Doña Elena escuchó, a punto de decir algo, pero Alejandro apareció. Sofía, ya basta. Miró directamente a su esposa. Si tienes algún problema, dímelo a mí. No te desquites con ella. Sofía entrecerró los ojos, con una sonrisa tan fina como una navaja. Solo me preocupo por la niña, pero supongo que ahora ya encontraste a alguien que lo haga mejor. Por la tarde, Camila estaba limpiando el cuarto de Ren y encontró bajo la almohada una pila de dibujos. Los abrió, los garabatos eran inquietantes. Una mujer de cabello castaño abrazando a Ren era ella. Una mujer con un vestido rojo, sosteniendo una regla, Sofía. Entre ambas estaba Ren, con ojos grandes y llorosos, y solo 2 palabras escritas. Tengo miedo. Camila cerró suavemente el cuaderno, dejándolo donde estaba. Sabía que no debía inmiscuirse en los asuntos familiares, pero su corazón comenzaba a agitarse. Esa noche, la cena fue diferente. Alejandro se sentó cerca de su hija, preguntándole sobre la escuela. ¿Cómo va la nueva pieza de música? Me gusta más porque Camila me enseña más suavemente. Alejandro se rió, por primera vez en muchos meses. Sofía se sentó enfrente, apretando su copa de vino hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Una tarde, Camila llevó a Ren al jardín. Cavaron juntas, plantando margaritas silvestres. Ren reía a carcajadas, dibujando caritas en las macetas. Alejandro las vio desde lejos. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, pero desde la ventana del segundo piso, Sofía miraba hacia abajo. Su rostro se endureció, sus ojos brillaban con furia. Tomó su teléfono, su voz era profunda. ¿Aún tienes lo que te pedí? Sí, creo que es hora de darles una lección. Colgó, se sentó en la silla, mirando hacia el jardín. En sus ojos, la sonrisa de Ren y la mirada de Alejandro eran como cuchillos que cortaban profundamente su orgullo. Cayó la noche. La casa solo estaba iluminada por la luz que salía de la cocina. Sofía estaba en el mostrador, abrió un cajón y sacó un frasco de pastillas sedantes. Lo abrió, vació algunas pastillas, las trituró en la palma de su mano y las dejó caer en un vaso de leche. El sonido suave de la cuchara resonó como un reloj de cuenta regresiva. Solo es para que la niña duerma mejor, susurró, curvando las comisuras de sus labios. Puso el vaso de leche en una bandeja, revolviendo suavemente hasta que el polvo se disolvió por completo. A la mañana siguiente, una luz tenue se filtraba por las cortinas blancas en el cuarto de Ren. La niña estaba sentada en silencio en el escritorio, con los ojos vidriosos como si acabara de despertar de un sueño pesado. Camila le llevó la bandeja con la leche, sonriendo dulcemente. ¿Ya despertaste, Ren? ¿Te tomas la leche y te peino? Sí. La voz de la niña era pequeña y débil. Tomó el vaso, bebió la mitad y lo dejó sobre la mesa, haciendo una mueca. ¿No te gustó?, preguntó Camila. Pero Ren solo negó con la cabeza, sujetándose el estómago. Camila frunció el ceño, se inclinó sobre la bandeja, oliendo suavemente. Un olor amargo muy tenue, extraño, como a medicina. Su corazón latió con fuerza. Tomó el vaso, intentando mantener la calma. Descansa un poco. Voy a la cocina a preparar otro. Bajó las escaleras rápidamente, respirando hondo mientras caminaba, intentando que sus manos no temblaran. En la cocina,
La luz amarilla se reflejaba en el suelo de baldosas. Sofía estaba de espaldas a la puerta, revolviendo su taza de café. Camila dejó el vaso de leche en el mostrador, fingiendo calma. Abrió un cajón para buscar una cuchara, pero sus ojos no dejaban de mirar. El vaso de leche había rastros de polvo blanco en el borde. Camila acercó el vaso a su nariz. El olor a medicina era más claro. Rápidamente escondió el vaso detrás de su espalda y retrocedió hacia la puerta. Tengo que hablar con doña Elena. La curiosidad no es buena para las empleadas. La voz de Sofía resonó detrás de ella, lenta y afilada como un cuchillo. Camila se detuvo. Se giró, intentando mantener la calma. Solo noté que la leche olía raro. ¿Crees que envenenaría a la hija de mi esposo? Sofía se acercó, entrecerrando ligeramente los ojos, curvando los labios. Eres lista, pero no olvides tu lugar. Camila apretó el vaso en su mano. Sus uñas se clavaron en la palma. Solo me preocupo por Renata. ¿Preocupación? ¿O intentas ganarte el afecto de mi esposo? La frase golpeó a Camila de lleno. Guardó silencio, sin protestar. Una sonrisa fría apareció en los labios de Sofía. Te advierto por última vez, no te metas en los asuntos de esta familia. Camila se dio la vuelta y se fue, con el corazón acelerado. Escondió el vaso de leche detrás de una cortina y se apresuró al cuarto de Ren. La niña se había quedado dormida, respirando con dificultad. Camila le acarició suavemente el cabello, con los ojos enrojecidos. Cerca del mediodía, Alejandro regresó a casa en su coche y cuando iba de camino a la empresa había olvidado un archivo importante. El camino serpenteante hacia la mansión estaba cubierto de niebla. Entró. La casa estaba en completo silencio. «¿Sofía?» Nadie respondió. Doña Elena corrió preocupada. «¿Ya regresó, señor? Yo escuché algo arriba». El corazón de Alejandro latió con fuerza. Desde el segundo piso se escuchó un sollozo ahogado. Subió corriendo, saltando los escalones de 3 en 3. La puerta de Ren estaba abierta. La escena ante sus ojos lo congeló. Ren estaba sentada en una silla, abrazándose las piernas. Las lágrimas rodaban por su rostro, sollozando. Sofía estaba justo enfrente, aún sosteniendo la regla de madera. Camila estaba arrodillada en el suelo, abrazando a Ren, repitiendo: no temas, mi niña. Alejandro sintió cómo la sangre le subía a la cabeza. ¿Qué demonios está pasando aquí? Sofía se giró, respirando con dificultad. La niña me faltó al respeto. Miente. Ella. Papi, me duele cuando me siento. La voz pequeña, ahogada, temblando como un cuchillo que apuñalaba el corazón del padre. Alejandro se quedó paralizado. En ese instante, todo su autocontrol, su razón, la distancia del hombre de negocios exitoso se desvanecieron. Se acercó, arrebató la regla de la mano de Sofía y la lanzó con fuerza al suelo. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿No ves lo grosera que es? Es mi hija, dijo cada palabra con rabia, la mandíbula apretada. Ya te lo advertí. Sofía retrocedió, sus ojos brillando con desafío. Te arrepentirás de haberla elegido a ella en lugar de a mí. Lárgate de mi casa. ¿Te atreves a echarme? Ella gritó, golpeando el florero sobre la mesa. Los fragmentos de porcelana volaron por todas partes. Pagarás por esto, Alejandro Rivera. Él no respondió, solo se giró, levantando a Ren de la silla. La niña temblaba, escondiendo su rostro en el hombro de su padre. Camila estaba a un lado, aún sujetando el borde de su vestido, sin poder secarse las lágrimas. Alejandro acostó a Ren en la cama, acariciando su cabello, su voz temblaba. Ya estoy aquí, mi niña, ya estás a salvo. Camila corrió por el botiquín de primeros auxilios. Sus manos temblaban tanto que se le cayó la tapa del frasco. Deja que yo... Alejandro iba a decir, pero ella negó con la cabeza.
Déjeme a mí, usted tiene que estar con su hija. Camila se inclinó, limpiando los moretones en la espalda de Ren, cada movimiento suave como tocar cristal. Se mordió el labio, las lágrimas cayeron sobre las sábanas blancas. ¿Desde cuándo la golpea?, preguntó Alejandro, con voz ronca. No sé, tal vez varios días. Camila sollozó. Había visto moretones viejos, pero no pensé. Alejandro apretó los puños, sus nudillos blancos. Miró a su hija, cada lágrima cayendo sobre su pequeña mano. ¿Dónde estuve yo todo este tiempo? Abajo, doña Elena temblando marcó a la policía. Pero cuando regresó a la sala, la puerta principal estaba abierta. Sofía había desaparecido, dejando una nota doblada en la mesa. Te vas a arrepentir, no me iré lejos. Doña Elena arrojó el papel, corriendo asustada escaleras arriba. Se fue de la casa, señor. Alejandro no respondió. Solo subió las sábanas para cubrir a su hija. Ren se había quedado dormida, su respiración más regular. El pequeño cuarto se sumió en la luz pálida de la tarde. Camila se sentó en una silla a su lado, con su mano aún manchada con antiséptico rojo. Alejandro se sentó en el borde de la cama, mirando en silencio a su hija, como si temiera que con solo pestañear ella desapareciera. El tiempo pasó en silencio. Fuera de la ventana comenzó a llover. Las gotas caían sobre el cristal como sollozos reprimidos. Cayó la noche. Camila no se movió de la habitación. Se sentó allí, con una toalla tibia, limpiando ocasionalmente la frente de Ren. Alejandro se recostó contra la pared, con los ojos hinchados, pero sin apartarse de su hija ni un paso. Debería descansar un rato, dijo Camila en voz baja. No puedo. Él negó suavemente con la cabeza. Cada vez que cierro los ojos, veo esa escena. Nunca me había sentido tan impotente. Usted no puede controlar todo, Camila dijo. Su voz temblaba suavemente. Pero puede empezar de nuevo, justo ahora. Alejandro se giró para mirarla, sus ojos cansados brillando con gratitud. Si no fuera por usted, tal vez habría perdido todo este mundo. Camila bajó la mirada, sin decir nada. Su mano se cerró suavemente. Sus dedos aún tenían un poco de antiséptico rojo. Fuera de la ventana, el cielo se iluminaba gradualmente. La luz del amanecer se filtró por las cortinas, iluminando el rostro de Ren, pacífico, sin la mueca de miedo. Alejandro respiró hondo, tocando suavemente la mano de su hija. Estás a salvo, mi niña. Camila se levantó, corriendo suavemente las cortinas para que entrara la luz. El sol dorado se reflejó en el suelo, calentando la habitación después de una larga noche. Miró a padre e hija, sus ojos ligeramente húmedos. A lo lejos, afuera de la entrada de la mansión, un coche oscuro se detuvo. Dentro, Sofía estaba reclinada en el asiento, con los labios ligeramente curvados. En el espejo retrovisor, sus ojos brillaban con un frío odio. Encendió el motor. El coche se alejó lentamente, dejando una larga marca de neumáticos en el camino mojado por la lluvia. La niebla se enrollaba alrededor de la mansión como una manta fría. El sonido de las olas rompiendo en la orilla era regular, pero dentro de la casa la noche había sido de insomnio. Alejandro se sentó en el sillón, con los ojos hundidos, agarrando fuertemente el borde del sillón como alguien que se aferra a lo único que queda intacto. Ren todavía tenía fiebre. Su frente estaba caliente, pero había dejado de quejarse. Camila estaba a su lado, murmurando las dosis de medicamentos, con cuidado de poner la aguja en el brazo y luego acariciando el cabello de la niña antes de retirarla. Dele esta pastilla para la fiebre y póngale una compresa tibia en la frente, por favor, dijo Camila, acercando el vaso de agua a Ren. Hacía todo con movimientos lentos y seguros, como si estuviera remendando algo frágil. Ren abrió los ojos, sonriendo. Gracias, Camila. La frase era pequeña,
pero se clavó como una flecha en el corazón de Alejandro. Su teléfono vibró en la mesa. Un mensaje del abogado. La Sra. Sofía presentó una denuncia. Maltrato infantil y retención de personal. Hay filtraciones a la prensa. Recomendamos suspender cualquier aparición pública. Voy para allá. Alejandro apretó el teléfono, lo guardó en el bolsillo, con el rostro frío como una piedra. Doña Elena entró con una taza de té. Sus ojos estaban rojos. Tiene que decir la verdad, públicamente. Si no lo hace, van a manipular todo, distorsionar todo, y la niña será arrastrada al pantano de los medios. Alejandro negó con la cabeza, en silencio. Sabía bien cómo eran las cámaras, los rumores, cómo la gente convertía una historia en una obra de teatro. Si digo algo, lo usarán como carnada, lo masticarán. Suspiró, mirando a su hija que dormía. Temprano en la mañana, Camila decidió no esperar. Empacó algunos documentos, la regla rota, copió las grabaciones que doña Elena había hecho accidentalmente con su teléfono y se dirigió directamente a la estación de policía. En el camino, intentó recordar cada detalle, el sonido de la regla cayendo, cada grito de Ren, preparándose para contarlo con precisión y sin drama. En la oficina del investigador, Camila narró los hechos en frases cortas, entregó la regla, el archivo de audio, firmó los papeles. La policía tomó notas. Sus ojos ocasionalmente miraban la foto de la niña con moretones. ¿Está dispuesta a testificar?, preguntó un oficial. Sí, respondió Camila, sin dudarlo. Mientras tanto, los periódicos explotaron con fotos de Sofía, en un vestido suave, con el rostro pálido pero lágrimas falsas, acompañado del titular sensacionalista, la esposa maltratada a la dura verdad desde dentro de la familia poderosa. Los artículos se inclinaban por el ángulo de acusación y luego ponían un signo de interrogación al lado del nombre de Alejandro. Los comentarios en redes sociales ardían. Un video corto mostraba a Sofía abrazando a un reportero, diciendo en voz baja, «Quiero que la verdad salga a la luz», y el encuadre cambiaba rápidamente a un canal de noticias que llamaba a Alejandro el multimillonario fuera de control. Alejandro recibió una llamada de la junta directiva. Sus voces eran frías. Debería tomarse unos días de descanso para que ellos puedan trabajar. Colgó, mirando a Camila parada en la escalera, sosteniendo la pila de archivos que doña Elena le había dado antes. «¿Qué hizo?», preguntó Alejandro. Camila respondió, «Fui a testificar. Necesitan pruebas, y entregué la regla y el archivo». Él bajó la cabeza, con los ojos húmedos. «Gracias». La decisión de Alejandro fue rápida. Se retiraría temporalmente del trabajo. Llamó a su oficina, aceptó una reunión urgente por correo electrónico y le dijo a su secretaria, «Estaré en casa por un tiempo. El trabajo de la empresa debe continuar, pero mi hija me necesita más». Esta noticia fue otro tema para la prensa, pero dentro de la habitación, lo importante era que alguien estuviera en casa con Ren. Los días pasaron lentamente. Camila no dejó que el día fuera solo de espera. Le enseñó a Ren a sostener el lápiz con la mano izquierda para escribir las notas musicales, ya que su mano derecha seguía hinchada. «Intentemos con la izquierda, despacio». Camila se sentó frente a ella, guiando suavemente la mano de la niña. Ren se concentró en el trabajo, con los labios apretados. Sus ojos brillaron por primera vez después del incidente, con una sonrisa muy pequeña. Alejandro estaba en la puerta, observando la escena, como si viera un rayo de luz suave filtrándose por la rendija de la puerta. Entró, se sentó al lado de su hija, leyendo las notas en voz alta. Su voz se quebraba, pero era una risa genuina por primera vez. Por la tarde, en el antiguo estudio de Alejandro, revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa. Reprodujo lentamente, deteniéndose en el cuadro de Sofía regañando, tirando la manta cerca de la cama de Ren, y de paso agachándose a recoger algo.
La evidencia se acumulaba como un arrepentimiento. Se preguntó por qué no se había dado cuenta por el trabajo, por el honor, por la distancia invisible entre él y su hija. Copió todos los archivos de video y clips en un disco, llevándolos a su abogado. «Quiero presentar una contrademanda por difamación», dijo, golpeando fuertemente la mano sobre la mesa. El abogado asintió, con el rostro serio. «Tenemos pruebas, lo haremos». Cayó la noche. Camila salió del cuarto de Ren, caminando lentamente por el pasillo, topándose con Alejandro. Él se giró, con los ojos desorientados pero forzando una sonrisa temblorosa. «Gracias por hoy, por todo». Camila lo miró, sin gritar, sin suplicar. Solo respondió en voz baja: «Usted se merece ser un padre de verdad». La frase no resonó fuerte, sino como una pequeña canción de cuna, que hizo que Alejandro se detuviera. Doña Elena salió, sosteniendo un sobre grueso, y lo puso sobre la mesa entre ellos. El antiguo escolta, guardaespaldas, le envió estas fotos. Alejandro abrió el sobre. Sus ojos recorrieron las fotos. Sofía reunida con un hombre desconocido en una habitación de hotel. Momentos íntimos. Una sonrisa que parecía interesada. «Ella está montando este numerito. Escena», dijo doña Elena. Su voz temblaba por el miedo, pero era firme. Alejandro apretó las fotos, luego las arrojó sobre la mesa. Su rostro frío como el hielo. «Si ella quiere guerra, se la daré». La luz se encendió, reflejándose a través de la ventana mojada por la lluvia. Desde afuera, la silueta de un coche oscuro se detuvo en la entrada. Sofía estaba allí, mirando hacia adentro por el espejo retrovisor, sus ojos brillando con un odio seco. Abrió la boca, como hablándose a sí misma. «Ya verás». Luego el coche se fue, las ruedas dejando una marca mojada en la carretera. En el cuarto, Ren respiraba de manera uniforme, el sudor seco en su frente. El reloj de pared marcaba el ritmo constante. Alejandro puso su mano en el corazón de su hija como si estuviera cuidando una llama frágil. Camila estaba a un lado, sus dedos aún con restos de antiséptico rojo. Su mirada era tranquila no por cansancio, sino por sentir una responsabilidad inmensa. 2 semanas después, la corte del condado de Marin estaba abarrotada de gente. Los periodistas levantaban sus cámaras como un bosque de metal brillante bajo el sol. Decenas de lentes apuntaban a un hombre vestido con un traje oscuro que bajaba de un coche. Alejandro Rivera. Bajó la cabeza, sin decir nada, caminando directamente hacia el juzgado en medio de una lluvia de preguntas. «Señor Rivera, ¿es cierto que abusó de su hija? ¿Tiene algo que decirle a su exesposa?» No respondió. Cada paso era pesado, como si pisara los fragmentos de sus propios recuerdos rotos. Desde otro coche, Sofía apareció. Vestido blanco inmaculado, cabello ligeramente rizado, rostro con poco maquillaje, sosteniendo un pañuelo. Bajó suavemente la cabeza. Las luces de las cámaras se reflejaban en su rostro como si fuera un ángel. Los susurros entre la multitud se elevaron. «Es tan hermosa. Se ve tan miserable». Ella lo escuchó todo y sonrió interiormente. Camila llegó junto con doña Elena y el abogado de Alejandro. Sostenía firmemente una pila de archivos. Dentro estaban las notas sobre el comportamiento de Sofía y el dibujo de Ren, hecho con la mano izquierda, garabateado pero lleno de miedo. Respiró hondo, intentando mantener la calma. En la sala del tribunal, el ambiente era tenso. El juez se sentó en alto, mirando hacia abajo. Del lado de Sofía, el equipo de abogados estaba sentado ordenadamente, los papeles perfectamente alineados. Del lado de Alejandro, solo estaban su abogado, doña Elena y Camila. Él no miró a su exesposa, solo puso las manos sobre la mesa, apretándolas suavemente. El juicio comenzó. Sofía fue la primera en declarar. Subió al estrado, sus manos temblaban mientras sostenía el papel, pero su voz era clara como si hubiera practicado 1000 veces.
Viví con miedo. Fui amenazada, controlada. Mi pequeña hija fue manipulada para odiar a su madre. Intenté protegerla, pero fui expulsada de mi propia casa. Una lágrima rodó por su mejilla, justo a tiempo para que la capturaran las cámaras de los reporteros. Toda la sala estaba en silencio, solo se escuchaba el clic constante de las cámaras. Su abogado se levantó, diciendo en voz baja: «Tenemos pruebas del control del señor Rivera, grabaciones, la declaración de una exempleada». Alejandro permaneció sentado, con la mirada inalterable. Cuando fue su turno, subió al estrado lentamente. Su voz era profunda, tranquila. Me equivoqué al dejar que el trabajo y una fe ciega oscurecieran lo que estaba sucediendo ante mis ojos. Pero hay algo de lo que estoy seguro. Nunca causé dolor a mi hija. Solo fui el que no pudo detenerlo a tiempo. Toda la sala guardó silencio, absorbiendo cada palabra. El juez levantó la cabeza, mirándolo fijamente. La mirada de alguien que se había rendido consigo mismo. Llegó el turno de Camila. Se levantó, aún sosteniendo el cuaderno, caminando hacia el estrado de testigos. Su voz al principio temblaba, pero mientras hablaba se hizo más firme. Trabajé en la casa Rivera casi 3 semanas. Vi moretones viejos en la muñeca y moretones nuevos en la espalda. Escuché llantos por la noche y con mis propios oídos escuché a la pequeña Ren suplicar que mi mamá no se acerque. Fui testigo de cómo Lasra. Sofía usó la regla para pegarle varias veces. Abajo, algunos reporteros levantaron la cabeza. El abogado de Sofía la miró con ojos fríos. «Srita, Soto», dijo, «¿está intentando construir una imagen de heroína para proteger a un hombre al que ama?» La sala se llenó de susurros. Camila no bajó la mirada. «No, solo protejo la verdad». Un largo silencio. Él apretó los labios y se dio la vuelta. Doña Elena fue llamada a confirmar la grabación. Una conversación borrosa, pero lo suficientemente audible, con la voz de Sofía gritando y el sonido de algo cayendo. El abogado de Alejandro entregó la regla rota, la evidencia que Camila había guardado. El juez la tomó con la mirada pensativa. Durante el receso del almuerzo, el ambiente fuera del pasillo de la corte seguía siendo denso. Camila caminaba por el pasillo, apretando la bolsa de archivos, cuando Sofía se acercó. «¿Crees que te protegerá para siempre?» Su voz era baja, fría. «No necesito que nadie me proteja. Ya lo entenderás. Todos son iguales. Cuando te necesitan te adoran, cuando se aburren te desechan». Camila la miró directamente a los ojos, respondiendo con calma. «La diferencia es que yo no necesito hacerme la víctima». Sofía se detuvo un segundo. Luego se dio la vuelta, el sonido de sus tacones resonando en el suelo de baldosas. Por la tarde, Ren fue llevada a una sala de interrogatorio privada. Una habitación pequeña, paredes blancas, solo con una mesa de dibujo. El juez no preguntó mucho, solo le pidió a la niña que dibujara. Ren bajó la cabeza, su mano izquierda temblando mientras sostenía el lápiz de color. Cuando dejó el lápiz, el papel mostraba claramente la imagen de una mujer con vestido rojo sonriendo, sosteniendo una regla, y al otro lado la niña sentada encogida en una silla. En la esquina del papel había una frase con letra infantil. «Noquiero volver a esa casa». El juez sostuvo el papel por mucho tiempo, sin decir nada. Al final de la tarde, el juicio se reanudó. El juez pasó página por página del expediente. Su voz era uniforme. Después de revisar las declaraciones, las pruebas materiales y el testimonio del tercer testigo, la menor Renata Rivera, la Corte otorga temporalmente la custodia y tutela al señor Alejandro Rivera. La SRA, Sofía del Valle, tiene prohibido el contacto directo con la niña hasta que se concluya la investigación final. En ese instante, Alejandro cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Ya no pudo mantener su compostura habitual.
Su mano tembló suavemente, luego se soltó, como si acabara de soltar una carga más pesada que el mundo entero. Sofía se levantó de golpe gritando: «Pagarán por esto. Mostraré al mundo entero su verdadera cara». 2 guardias de seguridad se acercaron de inmediato, arrastrándola fuera en medio del clic de las cámaras. La puerta de la corte se cerró, devolviendo el silencio. Alejandro salió de la corte. La luz de la tarde iluminaba su rostro pálido. Camila lo esperaba al pie de los escalones. Doña Elena sostenía un paraguas para el sol. Nadie dijo nada. Solo el viento soplaba, trayendo el ruido de los periodistas desde lejos. Alejandro se detuvo frente a Camila. Sus ojos estaban rojos. «Gracias por creer en mí, cuando nadie más lo hizo». Ella negó suavemente con la cabeza, respondiendo en voz baja: «No me agradezca, agradezca a su hija, porque ella es la razón por la que todos estamos aquí». Él bajó la cabeza, respirando hondo. Luego, inesperadamente, tomó su mano. El gesto fue rápido, muy real, sin palabras. Camila se sobresaltó, levantando la mirada. La luz del sol al final del día se reflejó en sus ojos. Un momento tranquilo, frágil como un aliento. Desde lejos, un reportero levantó su cámara. ¡Clic! El sonido del obturador resonó suavemente, capturando ese momento. La foto de ese día, un hombre inclinando la cabeza tomando la mano de una mujer en la salida de la corte, pronto se convertiría en la imagen de la portada de la mañana siguiente, el comienzo de otra ola, aún sin forma. La foto tomada frente a la corte se propagó a una velocidad increíble. Los periódicos en línea, foros, canales de chismes, publicaron la foto con titulares grandes: «La nana y el multimillonario, tomados de la mano en el juicio nuevo romance o benefactora». Los comentarios explotaron por todas partes. La mitad la defendía, llamando a Camila el ángel que salvó a la niña. La otra mitad era más crítica. Solo está actuando, quiere cambiar su vida. Camila lo leyó todo. Pero no respondió, ni explicó. Apagó su teléfono, lo dejó sobre la mesa y regresó al lado de la cama de Ren. La niña estaba practicando sus primeras notas musicales. Su manita se deslizaba suavemente sobre el teclado. La voz de Ren resonó suavemente. «Nana, ya puedo tocar de nuevo». Camila sonrió. Su mirada se suavizó. «Lo sé, siempre creí en ti». La niña sonrió. La luz de la ventana se reflejaba en su cabello haciéndolo brillar. Por primera vez después de muchos días, en esa casa resonó el sonido del piano, suave y claro como una gota de rocío. Alejandro estaba en la cocina, volteando torpemente un pastel. Llevaba un delantal blanco, sus manos manchadas de harina. Doña Elena pasó, levantando una ceja. «¿De verdad va a hacerlo usted mismo, señor?» «Sí, para mi niña». Dijo que quería un pastel con sabor a naranja, y en la tienda se acabaron. Doña Elena sonrió, negando con la cabeza. Nunca había visto a un multimillonario amasar tan torpemente. Alejandro sonrió ligeramente, mirando la masa pegada en la mesa. «Ahora solo quiero ser padre». Al mediodía, la mesa estaba llena del olor a pastel, leche caliente y risas. Ren comía mientras le embarraba harina en la nariz a su padre, haciendo que Alejandro riera. Camila miró a padre e hija, sintiendo que un calor de sol llenaba su corazón. Esa tarde llegó una carta anónima, sin dirección, sin nombre del remitente, solo unas pocas líneas garabateadas. «¿Crees que puedes esconderte para siempre? Haré que el mundo entero vea quién eres». Alejandro terminó de leer, arrugando el papel. Camila se acercó, con la mirada preocupada. «¿Es ella de nuevo?» «Sí, no se dará por vencida». «Y nosotros no nos rendiremos», respondió Camila en voz baja. Su voz era suave pero firme. Doña Elena miró a ambos y sugirió: «¿Por qué no se llevan a la niña a otro lugar? Un cambio de aire. Necesita sol.
no el ruido de los periódicos. Alejandro asintió. Bien, a la playa. Al día siguiente, los tres dejaron la mansión al amanecer. El coche rodó por la carretera junto al acantilado. El viento marino entró, revolviendo el cabello de Ren. La niña exclamó: «Papá, mira, las olas». Alejandro sonrió, y por el espejo retrovisor se encontró con la mirada de Camila. Ella estaba mirando el mar, sus ojos extrañamente pacíficos. Cuando llegaron, el mar se extendía brillante bajo el sol. Camila se quitó los zapatos, llevando a Ren a la arena. «Intenta dibujar en la arena». «¿Qué dibujo?» «Dibuja lo que te hace feliz». Ren se sentó, usando su mano izquierda para dibujar torpemente la forma de 3 personas. Una alta, una mediana, una pequeña en medio. Debajo, escribió: «Mi casa». Camila sonrió suavemente, dándose la vuelta para ocultar sus lágrimas. A lo lejos, Alejandro la miraba. Con las manos en los bolsillos, el viento le revolvía el cabello. Su rostro se suavizó como si acabara de encontrar una parte de la paz perdida hace mucho tiempo. Por la noche, se sentaron alrededor de una pequeña fogata. Ren se apoyó en el hombro de Camila. Sus párpados se cerraban gradualmente. La luz del fuego se reflejaba en su pequeño rostro, haciéndola parecer que soñaba algo dulce. Alejandro miró la escena. Su voz era ronca. «Le debo la vida». Camila respondió en voz baja: «Solo tiene que vivir bien por su hija». Ella se fue a buscar una manta para Ren. Alejandro la siguió con la mirada. Sus ojos no se apartaron de su figura a la luz del fuego. Y justo cuando Camila desapareció detrás de la tienda de campaña, se dio cuenta la emoción en su corazón ya no era gratitud. Era algo más profundo, más silencioso, pero cálido como el fuego frente a él. Tarde en la noche. El sonido de las olas se mezclaba con el viento. Desde lejos se escuchó un ruido extraño. Camila salió de la tienda, viendo luces de coche asomándose en la playa. Una figura se tambaleó al salir Sofía. Estaba borracha, con el cabello despeinado, descalza. Su chaqueta colgaba holgadamente. «¿Dónde estás, Alejandro?», gritó en medio del viento. «No puedes quedarte con ella. Yo soy la que lleva el apellido Rivera». Ren se despertó sobresaltada, asustada. Alejandro se apresuró a salir, protegiendo a las dos. «Camila, métela adentro». «Alejandro, vas a cubrirla a ella». Sofía se rió con una tos seca, dando un paso más, sus ojos inyectados en sangre. Alejandro se acercó, su voz se tensó. «Tienes que irte de aquí, ahora mismo». El guardia de seguridad del campamento se acercó corriendo. Ella se resistió, gritó, y luego se derrumbó en la arena. Alejandro hizo una señal para que se la llevaran. Camila se quedó paralizada viendo la escena. Su corazón dolía. No dijo nada. Solo abrazó fuertemente a Ren. En sus ojos, el rostro distorsionado de Sofía a la luz amarilla, un recordatorio de que el pasado de Alejandro aún no había terminado. A la mañana siguiente, el mar volvió a la calma. Camila se despertó temprano, empacó el equipaje, dobló la ropa de Ren y se sentó en la mesa a escribir una nota corta. «Gracias por darme un hogar. Camila». Puso la carta en el escritorio de Alejandro, junto al bolígrafo que él solía usar. Antes de irse, miró alrededor de la habitación por última vez la foto de padre e hija, el pequeño piano de Ren, las tazas de té sin lavar. Todo estaba allí, solo faltaba la persona. Camila se fue del campamento justo al amanecer, llevando una pequeña bolsa. Su andar era tranquilo, pero sus ojos estaban rojos. Por la tarde, Alejandro abrió la puerta de la mansión, aún con su equipaje en la mano. Llamó en voz alta: «Camila, ¿dónde está Ren?». Doña Elena bajó las escaleras. «La niña está en su cuarto, y Camila». Se calló al ver la nota en la mesa. Alejandro se acercó, la recogió. La letra era pequeña,
redonda y temblorosa. Gracias por darme un hogar. Junto al papel, su viejo anillo de bodas yacía, reflejando una luz tenue. Se quedó inmóvil, con un nudo en el pecho. La voz de Ren resonó desde el piso de arriba. «Papá, ¿dónde está Camila?» Alejandro se giró, conteniendo la respiración. La habitación se sintió como un torbellino a su alrededor, tan silenciosa que podía escuchar los latidos de su propio corazón. Miró hacia el techo, sus manos cayeron, las lágrimas rodaron. En esa casa, donde una vez hubo sonido de piano y risas, ahora solo quedaba el eco de un adiós no dicho. 3 días después de regresar del viaje a la playa, la mansión Rivera estaba extrañamente vacía. Ya no había risas, ni el sonido del piano de Ren, solo el silbido del viento por el largo pasillo y el tic-tac del reloj de pared. En el escritorio, la carta de renuncia de Camila seguía allí, el borde del papel ligeramente curvado por la brisa. Alejandro la miró fijamente durante mucho tiempo, como si con solo mirarla el tiempo suficiente la letra se desvanecería. Y nada de eso habría sucedido. Pero no, ella realmente se había ido. Arriba, Ren estaba sentada en silencio en su cuarto. El plato de comida se enfriaba frente a ella. Preguntó en voz baja, su voz débil como un suspiro. ¿Volverá ella, papá? Alejandro guardó silencio. Extendió la mano para acariciar el cabello de su hija, pero no dijo nada, porque ni siquiera él tenía la respuesta. Esa tarde, mientras Ren dormía, Alejandro dio un paseo por la casa. Cada habitación tenía rastros de Camila, el florero con margaritas que había arreglado, la pequeña taza de té con una ligera mancha de labial, el suéter fino que colgaba detrás del sillón de la sala. Todo estaba allí, solo faltaba ella. Se detuvo en la puerta de su cuarto. Sobre la mesa, todavía estaba el cuaderno que había olvidado. Algunos bocetos incompletos, notas dispersas sobre psicología infantil y una pequeña línea en la última página. A veces, lo mejor que podemos hacer por los demás es desaparecer, para que aprendan a sanarse a sí mismos. Alejandro cerró el cuaderno, sus ojos secos y ardientes. Al día siguiente, condujo hasta el centro de apoyo donde Camila había trabajado. La recepcionista reconoció su nombre, sonriendo tristemente. Se fue al estado de Oregón. Dijo que quería empezar de nuevo, abrir una pequeña clase para niños. ¿Dejó una dirección? La recepcionista negó con la cabeza. Solo dijo que volvería cuando estuviera lista. Alejandro asintió agradecido, salió, y de repente comenzó a llover. Las noticias explotaron de nuevo durante la noche. El multimillonario Rivera rompe lazos con la nana que causó escándalo para salvar su reputación. Las redes sociales se encendieron. Algunas personas llamaron a Camila oportunista, otras llamaron a Alejandro infiel. Ambos guardaron silencio, y ese silencio hizo que la opinión pública gritara aún más fuerte. La junta directiva de la empresa convocó una reunión de emergencia. Uno de los accionistas dijo sin rodeos: Alejandro, tus asuntos personales están afectando la imagen del conglomerado. Te aconsejo que te retires temporalmente de tu cargo. Él respondió concisamente: de acuerdo, lo haré. Los días siguientes, la casa se volvió pesada. Ren hablaba poco, ya no tocaba el piano, solo dibujaba constantemente dibujos con puertas cerradas, o sombras de personas que se iban sin mirar atrás. Una noche, Alejandro se despertó a medianoche, escuchó un ruido en el pasillo, salió y vio a Ren sentada frente a la puerta del cuarto de Camila. La niña abrazaba a su viejo osito, con los ojos rojos. No estoy enojada con ella, papá. Alejandro se quedó paralizado. Se arrodilló, abrazando a su hija. Lo sé, y la voy a buscar. Ren levantó la vista, dudando. ¿Lo prometes, papá? Él asintió. Lo prometo. Temprano a la mañana siguiente, Alejandro empacó su equipaje. Llevó consigo una pequeña caja de madera,
Dentro estaba el dibujo que Ren había hecho en la playa, la imagen de 3 personas tomadas de la mano bajo el sol y la vieja carta que Camila había olvidado. Dejó la casa a cargo de doña Elena, advirtiéndole: «Si alguien pregunta, dile que salí de viaje de negocios por unos días». El coche oscuro salió de la mansión, rodando por la carretera costera cubierta de niebla. Cada curva, cada ola rompiendo, le recordaba la imagen de Camila, su figura sentada bajo el sol, su sonrisa inclinada al consolar a Ren, y su voz suave cada vez que leía un cuento. Se detuvo en cada pueblo, preguntando a la gente. En una gasolinera, el empleado recordaba: había una chica de cabello castaño, muy amable. Conducía un coche viejo plateado. Parece que iba hacia el norte. En una pequeña librería, la dueña dijo: ella solía comprar cuentos infantiles. La última vez que la vi, dijo que iba a abrir una clase de arte para niños. En una iglesia en la colina, el sacerdote sonrió al escuchar la descripción. Esa chica enseñó a los niños a pintar el muro detrás de la iglesia. Es tan amable como el sol, cada respuesta lo acercaba más, pero también hacía que su corazón se sintiera más pesado. En la tarde del tercer día de su viaje, comenzó a llover. Alejandro se detuvo en un pequeño café al borde de la carretera, una cabaña de madera vieja pintada de azul, con ventanas empañadas y un ligero olor a canela. Solo iba a refugiarse, pero su mirada se detuvo. A través del cristal empañado, vio a una mujer sentada en medio de la habitación iluminada. Estaba inclinada, sosteniendo cuidadosamente la mano de un niño, enseñándole a dibujar con la mano izquierda. Se quedó inmóvil. No podía confundirse. Ese cabello castaño, esa postura inclinada, esa mirada dulce, era Camila. Alejandro entró. El timbre de la puerta sonó suavemente. Ella se giró, sobresaltada. Sus miradas se encontraron un momento de sorpresa, un momento de confusión, luego silencio. Alejandro se acercó, poniendo suavemente la caja de madera sobre la mesa. Abrió la tapa. Dentro estaba el dibujo de Ren, 3 personas tomadas de la mano bajo el sol. Habló en voz baja. Su voz temblaba pero era clara. La casa todavía te espera. Ella miró el dibujo, luego levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, sin necesidad de palabras, solo un asentimiento muy suave suficiente para que Alejandro supiera que hay personas que no se van para abandonar, sino para encontrar el camino de regreso en el momento justo. La lluvia afuera caía intensamente. Las gotas golpeaban el cristal de la ventana, mezclándose con el sonido lejano de las olas. En ese pequeño café, el ambiente se detuvo como si el tiempo también contuviera el aliento. Alejandro seguía allí, empapado por la lluvia, con la mano sobre la caja de madera, sus ojos fijos en Camila. Ella estaba frente a él. Sus dedos temblaban ligeramente. La luz amarilla de la lámpara sobre ellos iluminaba su rostro, mitad brillante, mitad en sombra. Miró el dibujo de Ren en la caja, luego a él. Su voz era grave. No tenías que venir aquí, Alejandro. Todo entre nosotros solo empeorará las cosas. Él no respondió de inmediato. Un momento después, habló, su voz ronca y extrañamente tranquila. No es entre nosotros. Es entre los que todavía creen en el bien. No vine a justificarme, sino porque hay una pequeña persona que cree que vas a volver. Camila frunció ligeramente el ceño. ¿Ren? Alejandro asintió. No puede dormir. Escribe en su cuaderno 3 palabras. Camila regresará. No puedo ver eso y quedarme quieto. Camila se mordió el labio. Su corazón se agitaba por dentro. Una parte quería acercarse, abrazarlo, otra parte tenía miedo. Miedo de la opinión pública, miedo del nuevo escándalo, miedo de sus propios sentimientos. ¿No entiendes? No quiero ser una carga para ustedes dos. Y yo no quiero que mi hija crezca pensando que todas las personas buenas que entran en su vida se van a ir. Esa frase fue como un cuchillo.
Camila inclinó ligeramente la cabeza, las lágrimas cayeron, mezclándose con el sonido de la lluvia afuera. Se secó rápidamente, respiró hondo. No deberías perdonarme tan fácilmente. Alejandro sonrió ligeramente, sus ojos extrañamente cálidos. No dije perdonar, dije que sigo creyendo. El ambiente entre ellos se quedó en silencio. Afuera, el viento era más fuerte, arrastrando ligeramente las cortinas. Camila se inclinó sobre el dibujo en la caja. La punta de su dedo tocó la forma del sol que Ren había dibujado, redondo, torcido, pero lleno de color amarillo. Y justo en ese momento, la puerta del café se abrió de golpe. Una ráfaga de viento frío barrió, levantando algunos papeles sobre la mesa. Una figura entró, con un impermeable, el cabello despeinado y mojado, los ojos llenos de ira. Sofía. Alejandro se giró, su cuerpo tenso. ¿Me estabas siguiendo? Sofía se acercó lentamente, sus labios curvados, su voz ronca pero aún cortante. Te he estado siguiendo desde el principio. Quería ver hasta dónde llegarías para destruirte a ti mismo. Todo el café se quedó en silencio. Los clientes en la esquina se levantaron en voz baja, sintiendo la extraña tensión. Camila retrocedió un paso. Su corazón latía con fuerza. Sofía sacó un manojo de fotos de su bolsillo, arrojándolas con fuerza sobre la mesa. Las fotos volaron, cayendo en el suelo de madera. Todas eran de Alejandro y Camila con Ren en la playa. Momentos cálidos ahora distorsionados en evidencia. ¿Estás dispuesto a destruir tu reputación para quedarte con esta mujer? Sofía dijo, su voz alta, temblorosa, pero llena de odio. Alejandro la miró, respondiendo con calma, no la estoy reteniendo, la estoy eligiendo. La respuesta hizo que Sofía enloqueciera. Ella soltó una risa seca, las lágrimas se mezclaron con la lluvia. ¿Elegir? ¿Me reemplazas? ¿Me tiras como basura? ¿Y ahora me enseñas sobre la elección? De repente, sacó un pequeño cuchillo de su bolso. El acero brilló bajo la luz. Gritos resonaron en todo el café. ¡Cuidado! Sofía se abalanzó. Su brazo temblaba, pero estaba llena de determinación. Camila no tuvo tiempo de reaccionar. Solo vio a Alejandro lanzarse para protegerla. El cuchillo lo cortó en el brazo. La sangre salpicó su camisa blanca. «Alejandro», Camila gritó, corriendo a ayudarlo. Todo el café estaba en caos. Un cliente llamó a la policía. Varios hombres corrieron a someter a Sofía. Ella se resistió, gritando, «Te arrepentirás, ambos se arrepentirán». Alejandro se dejó caer en el suelo, sujetando firmemente su herida pero sonriendo ligeramente, mirando a Camila. «¿Ves? Estoy bien». Ella tomó su mano. Las lágrimas rodaron, mezclándose con la sangre tibia. «¿Estás loco?» «Sí», dijo él, haciendo una mueca de dolor. «Porque lo vales». En el hospital, la habitación blanca olía a desinfectante. Alejandro estaba sentado en la cama, con el brazo vendado, una sonrisa pálida. Camila se sentó a su lado, sus ojos aún llenos de preocupación. «Deberías descansar unos días. Solo es un corte leve. Pero ¿qué pasa si hubiera sido más profundo?» Lo habría superado de nuevo. Él la miró, sus ojos amables y profundos. «No le temo al dolor, solo temo volver a perder a alguien que amo». Camila se giró, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Apretó las manos, diciendo en voz baja, «Yo no sé qué hacer, solo quédate». En ese momento, los dos se quedaron en silencio. Entre el sonido de la lluvia golpeando la ventana, parecía que algo se estaba sanando, lentamente pero con certeza. La noticia se propagó inmediatamente después. Esta vez, la opinión pública ya no dudaba. Los videos del café se difundieron, mostrando a Alejandro salvando a Camila de ser atacada. La prensa cambió su tono. El padre valiente, la verdad detrás del escándalo. El nombre de Sofía, inundó las portadas. Ya no era la esposa traicionada, sino
sospechosa de agresión y maltrato infantil. El juicio se abrió antes de lo previsto. Sofía apareció con el rostro demacrado, con las manos esposadas. Cuando se le preguntó, admitió todos sus actos, su voz vacía como alguien agotado. Solo quería que él sintiera lo que yo sentí. Doña Elena estaba sentada en la última fila, cubriéndose la boca por la conmoción. Camila bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Alejandro miró a Sofía por un largo tiempo. Luego dijo en voz baja, con voz tranquila: «Te perdono, pero no vuelvas más». Ella lo miró, sus ojos vacíos, y se dio la vuelta mientras la policía la escoltaba. Esa tarde, el edificio estaba más silencioso que nunca. Los periodistas se retiraron, solo quedó el sonido de los pasos resonando en el pasillo. Alejandro y Camila caminaron juntos, sin decir nada. La puerta de la corte se abrió. El viento trajo el olor a lluvia vieja. Camila se detuvo suavemente, mirándolo. ¿Todo terminará? Alejandro sonrió ligeramente, apretando su mano. No, solo está empezando, pero esta vez, sin miedo. Ella miró su mano en la suya, sintiendo el calor extenderse poco a poco. Y entonces, una voz familiar resonó desde el final del pasillo: «Papi». Ren corrió hacia ellos, su cabello ondeando, su viejo osito bien abrazado. Se lanzó a los brazos de Alejandro, luego levantó la vista hacia Camila, sonriendo. «Se los dije, Camila iba a volver». Camila se arrodilló, abrazando fuertemente a la niña. Sus lágrimas cayeron, pero eran lágrimas de fe, ya sin miedo. Alejandro se inclinó, rodeando a ambas con sus brazos. Ha pasado un año, y San Pedro está en primavera. El viento marino todavía trae el sabor salado característico, pero en la mansión Rivera, lo que se propaga ya no es la vieja tristeza, sino el calor de un nuevo comienzo. Alejandro Rivera ya no aparece en las portadas de revistas de negocios. Se retiró por completo de la empresa, vendió la mayor parte de sus acciones y fundó la Fundación Refugio, un fondo para ayudar a los niños maltratados a tener un lugar seguro. Cuando se le preguntó la razón, solo respondió brevemente: «Porque una niña me salvó de mi propia indiferencia». Camila fue la primera persona que invitó a trabajar como gerente. Ella aceptó, pero con una condición: «Me dejas hacerlo a la manera de los niños, menos reglas, más escucha». Alejandro asintió, y así, de una oficina fría, la Fundación Refugio se convirtió en un lugar lleno de color. Las paredes fueron pintadas por los propios niños, el pequeño patio lleno de sol, las risas resonaban en los pasillos. Ren también va allí a menudo. La niña ha crecido, está sana, sus ojos brillan. Ayuda a organizar libros, juega con los niños nuevos y ríe diciendo: «Aquí es mucho más divertido que la casa vieja». Esa frase hizo que Alejandro y Camila se miraran suavemente, sonriendo. La mansión Rivera también cambió. El lujo frío de antes fue reemplazado por un ambiente acogedor. Camila sugirió pintar las paredes de blanco, abrir más ventanas para que entrara la luz y plantar más flores alrededor del patio. Ren eligió plantar margaritas silvestres. Alejandro solo se rascó la cabeza. «Las margaritas silvestres crecen por todas partes, mi niña. Me gustan las margaritas silvestres, porque no se rinden aunque las pisen», respondió la niña, inocentemente. Ese día, Alejandro se quedó mirando a sus dos mujercitas, una pequeña, una grande, riendo juntas bajo el sol. En ese instante, se dio cuenta: ninguna empresa, ninguna reputación podría hacer que su corazón estuviera tan en paz como este momento. Por la mañana, él solía ser el primero en levantarse. Preparaba café y luego horneaba torpemente pasteles, a veces quemados, a veces torcidos, pero Ren siempre decía: «El pastel de papá es mejor que el de la tienda». Camila reía, tomaba un trozo del pastel quemado y se lo comía todo. «¿Estás aprendiendo a cocinar?» «Sí,
Si algún día la fundación no tiene suficiente dinero para contratar un chef, aún podré cocinar para estas dos mujercitas. Ella se rió. Entonces el fondo en quiebra definitivamente no pasará hambre. Otra mañana, Camila pasó por el porche y encontró a Alejandro sentado inclinado sobre una mesa de madera, escribiendo algo. En el papel había un plan para abrir más sucursales de refugio en otros estados. En la esquina del papel vio una frase que había añadido. Directora, Camila Soto Rivera, propuesta. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, con un toque de sorpresa en su voz. Alejandro levantó la vista, sonriendo. Estoy escribiendo el nombre de la persona que guiará mi corazón en el nuevo viaje. Camila se quedó inmóvil. Su corazón latió con fuerza. Se dio la vuelta, fingiendo estar ocupada, pero las comisuras de sus labios temblaron suavemente. Los días siguientes hicieron todo juntos. Llevaban a los niños a la escuela, iban juntos a inspeccionar las nuevas instalaciones, tomaban fotos para la campaña de recaudación de fondos. La prensa comenzó a llamarlos el dúo altruista, pero a ninguno de los dos les importaban los chismes. Una tarde, mientras organizaban los libros de contabilidad, Camila dijo en voz baja, «Todavía me da miedo que la gente diga que me estoy aprovechando de ti». Alejandro sonrió, su voz suave como la brisa marina. «Esta vez no necesitamos probar nada. La gente solo ve lo que quiere ver. Y yo sé que eres real». Ella lo miró, sus ojos brillaban con una emoción cálida y frágil. En mayo, Ren participó en el concierto de primavera de la escuela. Eligió tocar el piano. Cuando se le preguntó el nombre de la canción, Ren respondió con una sonrisa brillante. Cuando papá regresó a casa, la pequeña sala de conciertos se quedó en silencio cuando comenzó la música. Las primeras notas temblaban, pero luego se volvieron audaces y suaves como el viento marino en un día soleado. Alejandro estaba sentado en la primera fila, sujetando firmemente la mano de Camila, sus ojos húmedos. Cada nota musical parecía contar la historia que habían vivido: miedo, pérdida y el regreso. Cuando la música se detuvo, toda la sala aplaudió. Alejandro bajó la cabeza, las lágrimas cayeron sobre el dorso de su mano. Camila le ofreció un pañuelo, diciendo en voz baja, «Te lo dije, la niña escribe música como tú escribes tu vida. Cada nota tiene una razón». Él se rió entre lágrimas. No podría haber escrito algo tan hermoso como estas dos. Después del concierto, regresaron a casa. El cielo se puso a atardecer. El viento del golfo trajo el olor a margaritas silvestres del jardín. Ren corrió delante, y Alejandro le hizo una señal a Camila para que lo siguiera al patio trasero, donde juntos habían enseñado a Ren a plantar flores el año anterior. Los pétalos se agitaban con el viento, brillando dorados bajo la luz del atardecer. Alejandro se giró. Su expresión era inusual. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacando una pequeña caja de terciopelo. Camila se quedó paralizada. Su corazón latía con fuerza. «Alejandro». Él abrió la caja. Dentro había un anillo de plata grabado con una pequeña frase: «El hogar está aquí». Se arrodilló. Su voz era grave y lenta, pero firme en cada palabra. «Una vez pensé que el hogar era el lugar más seguro, un lugar al que regresar después de toda tormenta. Pero me equivoqué. El hogar no son 4 paredes. El hogar es donde estás tú, la persona que me enseñó a amar de nuevo y que hizo que mi hija volviera a sonreír». Camila se llevó la mano a la boca. Las lágrimas caían sin poder contenerlas. Negó con la cabeza, riendo y llorando a la vez. «Sí, si lo dices así, nadie podría negarse». Alejandro sonrió ligeramente. «Entonces no lo hagas». Ella asintió, sus ojos borrosos bajo la luz del atardecer. Él deslizó el anillo en su dedo. Su mano estaba tibia, temblando suavemente. A lo lejos, Ren corría y gritaba. «Papi, dijo que sí, ¿verdad?». Alejandro se rió,
Antes de que pudiera responder, la niña se lanzó hacia ellos, abrazando a ambos fuertemente, su voz alegre. Lo sabía, voy a añadir una persona más al dibujo de ayer. Camila abrazó a la niña. Alejandro rodeó a ambas con sus brazos, abrazándolas fuertemente. El atardecer se extendió por el jardín, cubriéndolos con una luz dorada como la miel. Los pétalos de las margaritas silvestres caían suavemente alrededor de sus pies, volando con la suave brisa marina. Alejandro levantó la vista, mirando el cielo rojizo. En sus ojos estaba la imagen de sus dos mujercitas, una que le había hecho creer, otra que le había enseñado a perdonar. Un mes después del compromiso, el jardín frente a la mansión Rivera se veía más brillante que nunca. El aroma a margarita silvestre flotaba por los senderos. Luces de cadena doradas colgaban desde el porche hasta la cerca de madera, brillando como pequeñas estrellas. No había el lujo habitual de las fiestas de la alta sociedad, solo risas de niños, olor a pastel horneado y largas mesas cubiertas con manteles blancos, rodeadas de caras familiares de la familia Refugio. Doña Elena estaba cerca de la cocina improvisada, secándose las manos, mientras observaba la escena con una mirada de satisfacción. ¿Quién iba a creer que un día esta mansión tendría risas genuinas? A su lado, Ren, con un pequeño vestido de dama de honor color crema, esparcía cuidadosamente pétalos de flores por el camino. Inclinó la cabeza, admirando su obra, y luego sonrió radiante. A Camila le va a encantar. Alejandro estaba cerca de las margaritas silvestres, vestido con un traje casual color beige. Sin corbata, sin mancuernillas caras, solo un hombre común, con la paz en los ojos que él pensó que nunca recuperaría. Cuando la música suave comenzó a sonar, todos se giraron, y él vio a Camila salir de la puerta del porche. Llevaba un vestido blanco y ligero, la falda ondeaba con el viento. Sin complicaciones, sin brillos, solo simple y dulce. Su cabello estaba adornado con algunas flores silvestres. Sus ojos brillaban con la serenidad de alguien que ha pasado por la tormenta y ha aprendido a sonreír. Ren exclamó: «Mami Camila está hermosa», y lanzó los pétalos al aire, corriendo tras los rayos de luz que caían. Alejandro sonrió ligeramente. Desde su posición, vio a Camila acercarse lentamente. Cada paso parecía borrar otra parte de los dolorosos recuerdos de los años anteriores. El oficiante, que era el mismo sacerdote que había apoyado a la Fundación Refugio, comenzó: «A veces, lo más hermoso no es empezar de nuevo, sino atreverse a volver al lugar donde una vez tuvimos miedo. Ustedes dos lo han logrado». El ambiente se quedó en silencio. Alejandro apretó firmemente la mano de Camila, mirándola directamente a los ojos, y luego habló, no solo para que ella escuchara, sino para todos los presentes. «Una vez pensé que el dinero podía comprarlo todo. Dejé que la reputación, el trabajo y el miedo a perder cubrieran mi corazón. Pero cuando escuché a mi hija decir, «Papi, me duele cuando me siento», entendí que hay cosas que solo el amor puede salvar». Su voz se quebró, pero no temblaba. Todo el jardín estaba en silencio, solo el sonido de las olas lejanas y la respiración de los testigos. Camila sonrió suavemente, con lágrimas en los ojos. «Estoy de acuerdo, no solo ser tu esposa, sino la persona que te acompañará a través de toda oscuridad. No importa cuántas veces nos perdamos, mientras podamos vernos, encontraremos el camino de regreso». Doña Elena se secó las lágrimas en silencio. Los niños de la Fundación Refugio aplaudieron con entusiasmo. Ren lanzó más flores, gritando, «Papá, besa a Camila», haciendo que todo el jardín riera. Alejandro sonrió, inclinándose suavemente para besar a Camila bajo la luz del atardecer. Sin ruido, sin ostentación, solo un beso largo y tranquilo, suficiente para que el mundo entero pareciera detenerse. La fiesta posterior fue una tarde sencilla pero animada. Los niños cantaron. Doña Elena contó viejos recuerdos,
y Ren corrió con una pequeña cámara, tomando fotos de cada invitado. «Papá, deja que te tome una foto con mamá», dijo la niña, riéndose a carcajadas cuando la primera foto salió ligeramente descentrada. Camila se sentó junto a Alejandro, observando a todos comer y reír. «Una vez pensé que nunca podría volver a entrar aquí», dijo en voz baja. Alejandro puso su mano sobre la de ella. «Y tú has convertido este lugar en un hogar. Hemos llegado tan lejos», sonrió ella, mirándolo. «Y llegaremos más lejos», respondió él. Sus ojos brillaban con una fe tranquila. «Mientras estés tú». Cuando el sol se ocultó detrás de las colinas, el grupo se dirigió al lago detrás de la casa. La superficie del agua estaba tranquila, reflejando el cielo que cambiaba de amarillo a púrpura. En la orilla, linternas de papel en forma de estrella estaban listas. Camila guió a los niños a encender las linternas. Cada linterna es un deseo. El primero en lanzarla tiene que prometer vivir mejor que ayer. Ren levantó su pequeña linterna, murmurando: «Deseo que nuestra casa nunca se desmorone de nuevo». Alejandro se inclinó para ayudar a su hija a lanzar la linterna. Las pequeñas luces se alejaron flotando, reflejando las estrellas en la superficie del lago, brillando como pequeñas almas que buscan la paz. Camila apoyó la cabeza en su hombro, su voz suave como el viento. «Cuando te conocí, vi a un hombre agotado por su propio mundo. Hoy, veo a un padre, un esposo y un ser humano que ha revivido». Alejandro sonrió. «Tal vez porque me sacaste del lugar más profundo de mi propio corazón». «No, saliste por ti mismo. Yo solo abrí la puerta». Se quedaron sentados así durante mucho tiempo, mirando los puntos brillantes flotando en el agua. Cuando todos se fueron, la mansión brillaba con luces doradas. Ren subió al segundo piso, colgando cuidadosamente un nuevo dibujo en la pared central de la sala, justo debajo del marco de fotos familiar. El dibujo era simple: 3 personas tomadas de la mano, rodeadas de margaritas silvestres, con la frase garabateada: «Nos quedamos». Camila estaba detrás, con la mano en el hombro de su hija, sonriendo. Alejandro se acercó, mirando el dibujo, diciendo suavemente: «Dibujas muy bien». «Solo dibujé nuestra casa», respondió Ren, sus ojos brillaban. Cayó la noche, todos se habían ido, solo quedaban los 3 en la casa llena de aroma a margarita. Camila abrió suavemente la ventana. La brisa marina entró, trayendo el sonido de las olas lejanas y el olor a sal. Alejandro levantó a Ren. La niña apoyó la cabeza en su hombro, sus ojos entrecerrados. Camila se giró. La luz de afuera los cubrió a los 3. Se acercó, poniendo su mano en la espalda de Alejandro, diciendo en voz baja: «Todavía recuerdo la primera noche que vine aquí. La casa estaba muy fría. Yo también lo recuerdo. En ese momento no pensé que volvería a sonreír. ¿Y ahora?». Alejandro miró a Ren, luego a Camila, su voz cálida como la luz que entraba por la ventana. «Ahora, esta casa sabe sonreír». Los 3 se quedaron en silencio en ese momento. La luz de la casa se reflejaba en el marco de la puerta, donde el viento agitaba suavemente las cortinas blancas. Camila miró al cielo. «Mañana, ¿piensas ir al refugio?». «Sí. Quiero contarles a los niños que, si son lo suficientemente valientes para creer, cualquier día puede ser un nuevo comienzo». Ella asintió. «Y yo les diré que la felicidad no es no tener heridas, sino saber curar las heridas del otro». Alejandro la miró, su mirada dulce. «Creo que nuestra historia ha tenido un final hermoso». Camila sonrió. «No, Alejandro, este no es el final. Es solo un día de paz, entre muchos días de paz que están por venir». Él se inclinó, besándola suavemente en la frente. Afuera, el sonido de las olas se calmaba. El viento seguía acariciando las macetas de margaritas silvestres.